Capital Sonoro. Capital Político. Se acercan vertiginosamente las elecciones, la selva se quema, vuelan señalamientos de uno a otro lado del espectro político. ¡Qué Char, qué Piedad, qué Galán, qué Robledo! Y la esperanza colisiona y la experiencia ha sido amarga. Santa Fe como que sí, como que no, y la gente hablando del CIARS y del YEP en Twitter, mientras la OTAN, que ahora le dicen la OTAN, no parece creer en la desescalada de las maniobras militares que Putin dice que simplemente y por casualidad quiso hacer en sus fronteras con Bielorrusia y con Ucrania. Entonces todo huele como a pelea y sí, es mucha la zozobra y hay luna llena en Leo y es fácil distraerse, pero Capital Político es un podcast que semana a semana analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Hoy nos acompaña nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. Juan Pablo, ¿cómo me le va? Hola Santiago, ¿cómo va todo? Bueno, hoy tenemos dos temas principales y luego vamos a hacer una revisión de otras noticias que si nos ponemos a analizarlas una por una con mucho cuidado, nos echamos 2 horas y pues nosotros en Capital Político respetamos su tiempo, el tiempo de quienes nos oyen y queremos que por supuesto sigan oyéndonos y pues no los vamos tampoco a atiborrar de información. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre elecciones. Ya se acercan las elecciones al Congreso, entonces vamos a enfocarnos de acá al 13 de marzo y tal vez un capítulo más después de eso, en esas elecciones, en los tarjetones y las distintas listas al Congreso. No vamos a dejar de hablar de las consultas, pero pues el Congreso. Y después vamos a hacer un repaso por noticias ambientales. Malas todas, lastimosamente, porque este gobierno, el gobierno de Duque, tan dado a alardear de su gestión ambiental, está haciendo todo lo contrario a lo que dice, para variar, o mejor dicho, también en esta área. Antes de seguir, una pequeña nota simplemente para declarar el rechazo absoluto y definitivo de Capital Político y en general de Capital Sonoro a la presencia del partido neofascista Vox aquí en Colombia, que está buscando hacer unos foros y está buscando abrirse un espacio en la política latinoamericana. A nosotros no nos parece que eso tenga cabida, que el fascismo tenga cabida en ninguna de sus formas, en ninguno de los espacios de una democracia que se precie de serlo. Mientras tanto, esa democracia va a seguir siendo malsana y la presencia de Vox solamente nos enferma más. Música, por favor, y seguimos. Como les estaba diciendo, tenemos nuestro habitual repaso a la carrera electoral, pero vamos a dejar de fijarnos tanto en los y las candidatas presidenciales y vamos a empezar a hablar sobre las listas al Congreso. Y vamos a empezar haciéndolo por un tema que a mí me interesa, que nos interesa en general en Capital, y que es la paridad en la conformación de las instituciones estatales o del Estado colombiano y la llegada de más mujeres a puestos de poder. Y el Congreso ha sido una discusión constante por ello, que como se armaron las listas, que si son cerradas, que si son cremallera, que a quién se le hace campaña, que a quién no, que cuál lista es más diversa, y entonces las listas que no tienen voto de opinión, que, y por eso le hicimos la invitación a Artemisas, que es una organización que ha estado muy activa en las conversaciones, creando espacios de conversación con las candidatas al Congreso, que además estrenó un documental sobre la movilización, sobre el paro nacional de 2021 y la movilización social en Colombia, pues a que nos acompañaran y vamos a ver si podemos tenerlas acá durante los próximos episodios del podcast, al menos unos 4 episodios para que nos quede bien aprendida la lección. Y hoy se encuentra con nosotros Cristina Nichols. Ella es abogada especializada en derechos humanos, coordinadora de incidencia política de la organización Artemisas. Cristina, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación, muy complacida de estar en este espacio y bueno, vamos a ver qué sale de esta charla con ustedes. Lo primero, Cristina, es cómo pintan las elecciones al Congreso, no solamente en términos de paridad, sino en términos de cambio
ustedes en Artemisas, ¿cómo han verificado este proceso? ¿Será posible que haya un cambio? Bueno, nosotras lo que hemos venido identificando en nuestras charlas con las comunidades y en nuestras charlas también con las candidatas mujeres al Congreso de la República es que efectivamente va a haber un recambio en el Congreso, va a haber una suerte de relevo en el Congreso, pero que igual es un escenario muy peleado. Nosotras no descartamos tampoco las alertas democráticas que en este momento tenemos, el control del Ejecutivo por las IAS, hay unas alertas en territorio por parte de nuestras lideresas muy fuertes frente a violencia política, frente a compra de votos, frente a trasteo de votos. Creemos que la maquinaria está funcionando a tope. Nuestras candidatas y las personas con las que nosotras trabajamos cuando van a territorio nos dicen claramente es que mi voto vale una moto, mi voto vale 200.000 pesos, ellas efectivamente no lo pueden pagar, pero hay gente que sí. Y pues también nosotras estamos muy preocupadas con todo lo que pasó con la ley de garantías. Para nosotras esto finalmente sí afectó fuertemente el proceso democrático y el proceso de elecciones y creemos que a pesar de que va a haber un recambio, a pesar de que los partidos tradicionales van a perder curules, este sigue siendo un escenario difícil para el movimiento social y político alternativo. Cristina, en estas elecciones hemos visto una presencia femenina mucho más relevante, una discusión al interior de las coaliciones para que en el armado de las listas hubiera paridad. La hay efectivamente con ciertas notas al pie. Entonces, hábleme un poco sobre la presencia de estas listas. ¿Será que van a ser suficientes? ¿Será que vamos efectivamente a ver un crecimiento en la representación femenina en el Congreso? ¿Esto cómo lo están leyendo ustedes? Bueno, pues inicialmente lo que hay que decir es que no todas las listas de los partidos y los movimientos políticos que se presentaron a elecciones son paritarias. Nosotras en el sondeo inicial que tenemos hemos identificado que estamos como alrededor del 40%, no logramos el 50-50, que era pues lo que nosotras estamos exigiendo desde la campaña de paridad ya. Sin embargo, sí vemos un aumento muy significativo en la participación de las mujeres. Para nosotras ha sido bastante importante e interesante poder escuchar las diferentes perspectivas de las candidaturas femeninas que hay al interior de los partidos y los movimientos políticos. Nosotras creemos que la política se transforma de la mano de la presencia femenina en todos estos espacios. Y lo que nosotras hemos notado finalmente es que a pesar de que pertenecen a espectros políticos distintos, la forma en la que las mujeres hacen política es una forma muy distinta a como la hacen los hombres. Siempre cuando hay divergencias podemos identificar que cuando estamos nosotras ahí se hablan de esas diferencias desde la altura, desde el respeto y desde el cariño, ¿por qué no decirlo? Nosotras aún notamos que tanto los partidos como los movimientos políticos siguen teniendo una resistencia a darles el protagonismo necesario a las mujeres. Y esto nosotras sabemos que responde a un escenario estructural y es que para que las mujeres lleguen a ocupar escenarios del poder, pues hay hombres que se tienen que hacer al lado. En este momento nosotras vemos que desde las direcciones de los partidos hay una resistencia a que las mujeres lleguen a espacios y a escenarios de poder al interior de los mismos partidos políticos y también vemos con muchísima preocupación que la presencia de candidatas mujeres en la contienda electoral de la presidencia de la República pues es muy mínima. Nosotros en este momento hemos mapeado a 4 candidaturas, Aide Lizarazo, Francia Márquez, Ingrid Betancourt y Arelis, que es la única mujer indígena que se ha lanzado a este cargo. Y vemos coaliciones como la Coalición de la Esperanza, en donde no hay ninguna mujer precandidata ni siquiera para la consulta del 13 de marzo. Entonces nosotras sí, a pesar de que vemos un avance muy importante, muy interesante, nacido desde la organización de mujeres y con la organización de mujeres en la participación política, creemos que nos falta y nos falta bastante, ¿sí? Estamos en ese camino, estamos avanzando, estamos exigiendo, estamos organizándonos, pero hay aspectos que nos siguen preocupando muchísimo y en los cuales seguimos trabajando desde Artemisas y desde las organizaciones de mujeres en general. Ahorita, como para terminar, estamos listas, ha sido un fenómeno político para el país, diría yo, es un
un movimiento feminista que además ha tenido una mecánica de gobierno abierto y democracia radical bastante interesante para nosotras y al que sin duda alguna le deseamos lo mejor y ojalá esta sea un espacio para feminizar la política, como diría Ángela María Robledo. Hábleme sobre las conversaciones que han estado teniendo con Artemisas y las candidatas al Congreso, de qué se han tratado, a qué conclusiones han llegado. Bueno, nosotras desde Artemisas tenemos unas metodologías de trabajo bastante sui generis, diría yo. Creemos que la política se construye con seriedad y se construye con programa, pero también se construye desde los afectos y la humanidad. Es por eso que en nuestros espacios de encuentro y en los conversatorios y en todos los espacios que nosotras agenciamos como Artemisas, está muy presente el respeto, el cuidado y el afecto como principios rectores de esos espacios. El primer conversatorio tuvo 2 paneles y tuvo lugar en Bogotá, un espacio muy bonito en donde pudimos, además de explorar los programas de las candidatas, también en esos espacios tuvimos la oportunidad de indagar cómo se están sintiendo las candidatas. Estuvimos, por ejemplo, con Mabel Lara y a Mabel Lara hubo un momento en el que se le cortó la voz porque nos estaba contando cómo era un día en su piel como candidata y nos estaba hablando de su hijo de 8 años y cómo las mujeres siempre tenemos el peso del cuidado encima y a ella ha priorizado el cuidado de su hijo, pero también ha tenido que trasnochar y madrugar un montón y dejar de ver a su hijo. Y escuchábamos a Diana Rodríguez y escuchábamos a Sandra Borda, Angélica Martínez, a Mafe Carrascal, a Lisa de Estamos Listas. Entonces nosotras mezclamos dinámicas desde el afecto, pero también obviamente preguntas muy políticas y muy certeras sobre los programas que ellas van a llevar al Congreso de la República. ¿Y qué pasa con las otras listas? ¿No? Hay listas que están en un terreno por ahí en la mitad entre la opinión y la maquinaria. Está la lista de la U encabezada por Catherine Ibargüen. Está la lista del Centro Democrático, que es voto de opinión, pero de extrema derecha, que solía tener muchas senadoras y muchas representantes a la Cámara. ¿Cómo se evalúa la presencia femenina en los partidos de derecha? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a estas listas? Tenemos 3 agendas fundamentales que las hemos construido con mujeres de territorio, con 250 mujeres, para esta legislatura, digamos, nueva en el Congreso de la República. Estas 3 agendas tienen que ver con autonomía económica, con la participación política de las mujeres y con el acuerdo de paz. Las mujeres candidatas que se adhieran a estas agendas, nosotras estamos completamente dispuestas a acompañarlas en su ejercicio político y en sus candidaturas. También tenemos unos puntos de encuentro y unos puntos en común. Esto lo hacemos como organización porque nosotras somos una ONG, nosotras no somos un partido político, por lo tanto, pues no podemos definir cómo es el voto ni nada de eso. Acá hay personalidades individuales que tienen sus perspectivas políticas individuales, pero como organización nuestro trabajo es acompañar las candidaturas de las mujeres. Ahora, nosotras hemos rechazado la violencia política contra las mujeres indistintamente del partido al que pertenezcan. Por ejemplo, cuando a Ingrid Betancourt salieron a decirle que es que ella estaba loca, pues nosotras decimos un momento, porque a las mujeres les dicen locas y a los hombres les dicen exóticos, excéntricos, brillantes, es que tan chistoso. ¿Sí? O por ejemplo cuando a Paloma Valencia la molesta porque ella tiene una hija, un momento, porque Paloma Valencia es la mamá histérica que la hija lo odia, pero entonces a los papás que están en política jamás se les oye un señalamiento. Ahora, claro que nosotras no estamos diciendo que a las mujeres hay que defenderlas porque son mujeres, lo que nosotras estamos diciendo es que esos ataques con base al género se tienen que acabar y se tienen que terminar, y si existen diferencias con las candidatas políticas, que sean tratadas como son tratadas las diferencias con los hombres, ¿sí? Es decir, desde la argumentación, desde el cuestionamiento político legítimo, desde el control político ciudadano, eso es lo que nosotras estamos diciendo finalmente. Nosotras vemos, por ejemplo, que todo lo que pasó con María Fernanda Cabal al interior del Centro Democrático, pues sí hace mella en este movimiento, pero nosotras también sabemos que, como lo decía Santiago, ellas tienen y responden a una serie de votos más disciplinados
pues en estas elecciones no creemos que se vea tan afectado. Nosotras sí estamos viendo que se van a ver más afectados otro tipo de perfiles. Vamos a ver. ¿Qué pasa con las coaliciones? Hay presencia femenina en las coaliciones, pero ¿es suficiente? ¿Están siendo bien tratadas? ¿Cómo pintan en ese sentido las presidenciales? Bueno, no, como te decía anteriormente, para nosotras claramente no es suficiente. Nosotras hemos mapeado y hay 20 precandidaturas presidenciales, de las cuales solo 4 son mujeres. Y desde todo punto de vista no es suficiente aún más cuando las mujeres colombianas somos casi el 52% de la población. Nosotros creemos que absolutamente a todas las candidatas se le pueden hacer las sugerencias y las críticas que sean necesarias. Nosotras obviamente nos sorprendimos mucho con lo que dijo Ingrid Betancourt, pero con lo que no estamos de acuerdo es con la agresión sistemática y generalizada y el estereotipo de la loca, la histérica, la bruta, la tonta, que es lo que reina en redes sociales. Si ella tuvo un lapsus lingüístico, pues entonces podríamos decir que efectivamente existe una desconexión con el país, porque en Colombia, nos guste o no nos guste, hablamos español. Y la presidenta de la República o quien aspira a hacerlo, pues tiene que hablar bien español, porque si no, ¿cómo se va a comunicar con la ciudadanía? Esa, para mí como Cristina, sería una crítica válida, no que es una tonta y una bruta porque es que ella ya está loca, porque el secuestro la volvió loca. Creo que eso es una revictimización en base al género. Pero sin duda no es suficiente, Santiago, ya lo decía anteriormente, para nosotras no es suficiente, es por eso que estamos reiterando en absolutamente todos los espacios que las candidaturas, tanto las presidenciales como las de Congreso, deberían ser por lo menos paritarias, si no más. Y bueno, las coaliciones era exactamente lo que te decía anteriormente, nos tiene gratamente sorprendidas y nos alegra muchísimo la candidatura de Francia Márquez y sus pronunciamientos en pro de las mujeres colombianas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, de las poblaciones empobrecidas del país. Eh, y creemos que ha tenido una posición consecuente de decir yo quiero ser presidenta, ¿sí? Que creemos es muy necesario una contienda de este estilo. Lamentamos mucho que en la coalición de Centro Esperanza no exista ninguna mujer precandidata y que la mujer precandidata que había pues haya decidido renunciar y salirse, porque lo que estamos viendo pues es una predominancia masculina a la que ya estamos muy acostumbradas y ya estamos cansadas. Y pues finalmente también vemos a Idely Sarazo, quien es una mujer a la cual nosotras hemos mapeado y tiene unas posturas interesantes. Ustedes saben que ella viene de un partido cristiano, ella es cristiana, del Mira. Y, por ejemplo, en postura sobre el aborto, ella dice que ella es pro vida, pero respeta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en las 3 causales que existen para las mujeres. Lo mismo dice con la eutanasia, y en sus propuestas ella hace un énfasis interesante en todo lo que tiene que ver con el empleo y la reactivación económica de las mujeres y de las mujeres jóvenes, que tenemos el desempleo por las nubes. También tenemos unas alertas frente a ella. Por ejemplo, ella dice que ella no reformaría el ESMAD, sino que lo que haría sería fortalecerlo, cuando el ESMAD ha sido un agente violador de los derechos humanos de las mujeres. Entonces nosotras acá hacemos mucho énfasis en la necesidad de que lleguen más mujeres al poder, pero con esas mujeres que lleguen las agendas de las mujeres finalmente, la participación política, la autonomía económica, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, el empleo, la educación. Todo esto para nosotras es absolutamente fundamental. Por último, Cristina, le voy a lanzar una pregunta difícil, perdóneme, pero pues así es, y es, pucha, ¿hay espacio para el optimismo? ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Cómo lo ve usted con respecto al futuro? ¿No? Todo el mundo está preocupado y ansioso, tanto en la derecha como en la izquierda, como en el centro, como en la centro derecha. Todo el mundo está mordiéndose las uñas y esperando ansioso que de verdad llegue el momento en que podamos al menos definir algo, y sin embargo tenemos meses de pelotera por delante. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que podemos estar tranquilos con la estabilidad de lo que nosotros llamamos democracia? Yo, respondiendo esto como Cristina Nichols, yo no soy la persona más optimista del mundo, pero eso es ya, responde a la estructura de mi personalidad. Pero haciendo un análisis, yo creo que estos 4 años han sido unos 4 años muy duros para Colombia, unos 4 años absolutamente críticos para la democracia colombiana. Lo que nosotras hemos visto
del poder del Ejecutivo sobre las CIAs es absolutamente preocupante. El asesinato de líderes sociales y lideresas sociales, los ataques constantes a los firmantes de paz y los asesinatos, los ataques a sus emprendimientos, lo que están viviendo las comunidades en el territorio. Y sí creemos que este momento histórico va a empezar a abrir una brecha para el cambio. Yo sí creo eso. Y respondiendo a esa misma estructura pesimista de mi personalidad, yo me pongo a oír a las mujeres en territorio que están sufriendo la violencia política, que están sufriendo el desplazamiento, que todo el tiempo están amenazadas, ver el futuro con esperanza, ver el futuro con fuerza, ver el futuro con la capacidad de creer que las cosas van a cambiar y me digo a mí misma, si ellas lo creen y lo sienten, ¿quién soy yo para decirles que eso no es así y quién soy yo para creer que eso no va a ser así? Entonces, finalmente, sea como sea que estén las cosas, nosotros vamos a estar acá y nosotros vamos a seguir construyendo movimiento político con las mujeres y por las mujeres e incidencia política con las mujeres y por las mujeres. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que no sea la última vez que nos oigamos aquí en el podcast y espero que desde Artemisas sigan, por favor, colaborando con nosotros. Saben que tienen capital político muy a la orden. Bueno, desde Artemisas estamos lanzando El Estallido, que es un documental sobre el paro nacional. Esta es una iniciativa que empieza el año pasado. Yo digamos, en el momento del paro todavía no estaba en la organización, pero me he enterado por lo que ha dicho Juliana Hernández, quien es nuestra directora ejecutiva, y por lo que ha dicho Catalina López, quien es nuestra coordinadora de movilización, que fue un trabajo absolutamente concienzudo y fue un trabajo también que emocionalmente les costó mucho y les sigo costando mucho a ellas y al equipo de Artemisas. Este es un documental que pues ustedes pueden ver el tráiler, ya lanzamos el tráiler y lanzamos el documental el 24 de febrero en Centro Memoria, pero que uno le remueve muchísimas cosas, es una pieza audiovisual que rememora muchas cosas del paro, pero que también es muy al lugar justo en este momento de elecciones y nos permite vislumbrar cómo están las cosas en elecciones a partir de lo que sucedió en ese estallido social. Entonces, yo quiero invitarlas y quiero invitarlos a que estén muy pendientes. Vamos a hacer algunas proyecciones a lo largo del país. También tenemos el lanzamiento en Centro Memoria en Bogotá el 24, la otra semana. Y a que estén muy pendientes de las redes de Artemisas porque este ha sido un trabajo fenomenal que de verdad merece mucho la pena ser visto y ser difundido. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también desde Artemisas por darnos la oportunidad de charlar con ustedes en este episodio. Esperamos que no sea el último tampoco y pues que puedan venir mis compañeras también a charlar un poquito y darles otro punto de vista también sobre todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias de verdad. Bueno, pasamos a los temas ambientales en los cuales el panorama realmente es negativo y es doblemente negativo porque se está quemando la selva amazónica colombiana. El gobierno está pasando resoluciones que generan alegría entre compañías mineras que dicen que ahora se va a permitir, en palabras de la Rugby Mining Limited, ¿no? Dice que el gobierno pasó una resolución para extracción minera en reservas forestales. Esto no es del todo preciso, es realmente una resolución para exploración minera. Ya vamos a ver la diferencia. Y encima de todo están presionando y presionando para que se habilite los pilotos de fracking. Pero digo doblemente negativo porque este es un gobierno que a lo largo de sus 3 años largos, larguísimos, ha cacareado y alardeado sobre sus muchos compromisos ambientales, que fue a la COP a hacer una firma de un compromiso por la protección de los bosques,
que sale a verificar las cifras de deforestación, que se la pasa hablando del compromiso ambiental, ¿no? Y en el perfecto inglés del presidente Duque sale a decirle a la comunidad internacional un poco de cosas, que se gana premios, y sin embargo es un país en donde está pasando esto, una amenaza constante a los ecosistemas. Y los ecosistemas es todo lo que nosotros tenemos. Nosotros somos un país que tiene un trabajo y es conservar los ecosistemas. No somos un país de grandes emisiones. Claro, Bogotá y Medellín son irrespirables, pero de ahí para allá nosotros no somos un país que genere grandes emisiones, no somos un país que agote las reservas de hierro, de acero, de concreto, de arena, de piedra del mundo. No somos un país extractivista, al contrario, somos un país que abre espacios a exploración minera, pero que ha necesitado de trámites, no solamente con los territorios o con la protección, con los diseños de estrategias de protección de ecosistemas, sino también con las comunidades que viven en esos ecosistemas, que necesitan proteger esos ecosistemas con miras a subsistir. Entonces, en esas estamos nosotros todo el tiempo tramitando. Para hablar sobre la resolución 110, sobre los incendios en el Guaviare y sobre el afán de este gobierno para adelantar los pilotos de fracking, se encuentra con nosotros Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS. Rodrigo, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Santiago, y es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, yo traté, Rodrigo, de hacer un resumen sensato de lo que está pasando con las reservas forestales de la ley segunda. El gobierno dice que no son zonas protegidas, un poco ¿no? Áreas protegidas, entonces juega esa carta, pero entonces, ¿qué es lo que queda en juego? ¿Cómo se está afectando el bosque acá? ¿Cuáles son los peligros tangibles para esas reservas forestales de la ley segunda? El asunto, como yo lo he leído en el tema de la modificación de la resolución 110, es el siguiente. Primero que todo, es cierto que no podemos asimilar las reservas forestales a una figura de área protegida. No podemos asimilar la reserva forestal a una área de conservación estricta. Es un área que además está destinada básicamente a la economía forestal, entre otras cosas, y por eso la migración conceptual que hemos tenido en los últimos años es precisamente eso. ¿Cómo podemos mantener la reserva forestal, ¿cierto? Y cómo hacer uso de ella, manteniendo esos bosques y los demás ecosistemas que hacen parte de la misma. Es importante, digámoslo, señalar que las reservas forestales, si bien su cobertura principal es la forestal, como bien lo dice, también incorpora otros tipos de ecosistemas en algunas partes del país, como por ejemplo las sabanas, los afloramientos rocosos, los humedales. Dentro de la resolución, el punto crítico es decir que no se hace necesaria la sustracción temporal de la reserva mientras se hacen actividades de exploración minera, siempre y cuando, dice allí, no afecte temas de fragmentación y conectividad y se cambie la cobertura forestal. Entonces allí, digamos, el punto para que explicarlo de la mejor manera es probable que haya procesos de fragmentación, ¿sí? Aún con cobertura forestal en pie. Por ejemplo, si usted mete una gran cantidad de actividad humana aún bajo el bosque, usted puede, por ejemplo, interrumpir flujos de poblaciones de animales que están pasando por ciertas áreas que son críticas, ¿sí? Críticas para su movilidad, es decir, corredores de conectividad que se fragmentan aún sin cambiar la cobertura forestal. Eso, por ejemplo, se puede desarrollar con presencia de actividades que por el sonido, por el cambio en el agua o por la cantidad de personal pueden generar ese tipo de impactos. Eso es el problema que genera el tema de la no sustracción. Las actividades de exploración sí pueden tener efecto en procesos de fragmentación, aún sin el cambio en la cobertura forestal. Ese es el punto crítico de lo que estamos hablando aquí. Y además otro tipo de cambios y afectaciones que se pueden dar. Eso es lo que puede suceder. Y obviamente hay sitios en donde además, siendo parte de la reserva, tiene otro tipo de ecosistemas. Entonces, ¿qué diría uno? Si yo ya no tengo la cobertura forestal, estoy en otro tipo de ecosistemas, entonces no importa lo que esté generando allí. Puedo poner, por ejemplo, entonces, áreas de cultivos, de monocultivos, en áreas de la reserva que ya no están en cobertura forestal, y eso no importa, y por lo tanto no tendría que ser una sustracción temporal, ¿sí? O podría ser definitivamente ese cambio de uso del suelo. Me parece que aquí hay un tema crítico y es el potencial cambio de uso del suelo, y eso me parece que es como el gran elemento que surge como un potencial riesgo hacia el futuro.
Rodrigo, yo aquí estoy hablando de permisos para la exploración minera, ¿no? Que no es lo mismo que la extracción y eso se han encargado de dejarlo muy claro desde el ministerio, de dejar los conceptos muy claros, pero al mismo tiempo la minera canadiense Rugby Mining Limited sacó un comunicado para sus accionistas diciendo que va a empezar exploración en el proyecto de Cobrasco en Colombia porque el gobierno pasó una nueva resolución de extracción en las reservas forestales. Entonces, ¿en qué se diferencia la exploración de la extracción? ¿Existe un peligro menor o cómo funcionan estas reglas? ¿Cómo va a funcionar la ANLA? Aquí sí va a haber filtro. A ver, allí hay que diferenciar dos cosas. Uno, claro, aquí se ha hablado desde el permiso de la no sustracción para la exploración. No podemos comparar también otro tipo de actividades de mayor impacto, ¿cierto? Como por ejemplo, no estamos hablando entonces de procesos de extracción, por ejemplo, con los taladros que se utilizan en hidrocarburos. Estamos hablando aquí del tema para minería, que es diferente, pero que como lo decía anteriormente, no quiere decir que no haya impactos a pesar de mantener la cobertura forestal. Eso es lo primero. Lo segundo, el punto está en que efectivamente usted está, digámoslo, permitiendo y abriendo una serie de expectativas que ya están, las expectativas están, hay un proceso de acortamiento de términos, porque obviamente para usted solicitar una sustracción se la solicitas al ministerio, ¿cierto? Y a la Dirección de Bosques. El tema de los impactos los evalúa la ANLA. Son procesos y escenarios diferenciados y no me parece aquí que no habría que confundir. Entonces, hay un proceso de abreviación de las actividades y de abreviación de los tiempos para llegar a la solicitud de un proceso de exploración en donde tendrá que haber sustracción y en donde tendría que haber un proceso de licenciamiento. Yo pienso que es delicado por cuanto se está pensando en que no va a haber impactos porque se mantiene una cobertura forestal. La reserva forestal no es solamente el bosque o el palo en pie, es todo el ecosistema y todo lo que está funcionando allí. Y eso me parece que aún con actividades de exploración tiene una potencialidad de impactos que deberían ser considerados. Y el otro aspecto, por supuesto, hay una gran cantidad de empresas que lo celebran porque obviamente es un paso abreviado, es un paso que además, digamos, lo lleva mucho más rápidamente a que en caso de que haya prospectividad, que obviamente eso genera, digamos, una mayor expectativa en el cambio en el uso del suelo de esas áreas que originalmente son reserva forestal. Y esta mañana yo escuchaba a alguien que decía que era un buen paso porque además permitía que en áreas en donde ya no había la cobertura se pudieran desarrollar. Y entonces, digámoslo, eso va en contravía de otro elemento que es fundamental y es la restauración. O sea, para eso existe además un Plan Nacional de Restauración. Las áreas de reserva forestal que no se encuentran o que se les ha quitado su cobertura, no quiere decir que eso sea irreversible. Por el contrario, hay una posibilidad de recuperar esas coberturas forestales en esas áreas que siguiendo de la reserva y originalmente lo tenían, la han cambiado. Pero entonces, porque eso genera un incentivo perverso y es, bueno, entonces ya está tumbado, ya el daño está hecho, sigamos para adelante. Y esa es una consideración que a nivel político yo he escuchado desde hace 30 años. En diferentes gobiernos siempre llega alguien, no, ya está tumbado, entonces ya no hay nada que hacer, tenemos que asumir el daño. Perdón, todos los países del mundo lo que hacen es, tenemos que asumir que hecho el daño, se restaura. ¿Sí? Y por eso, casos como el de la famosa reserva Van der Hamen, donde decía alguien que no, es que eso es un potero. Sí, es un potero y se puede convertir en otra cosa y se debe restaurar a una cobertura original. Entonces, no porque haya otro tipo de coberturas, eso quiere decir que ya irreversiblemente tengamos que generar una tendencia a un cambio en el uso del suelo. ¿Por qué el gobierno está haciendo esto? Es decir, ¿qué tanta plata de verdad ganamos como país? ¿Cuánta plata, cuántos millones de dólares nos van a llegar por cuenta de estas nuevas exploraciones mineras? No, Santiago, ahí sí no tengo la menor idea. Son cálculos especulativos, creería yo. Digámoslo, para la generación de expectativas sobre regalías por minería, pues siempre salen muchos discursos. Igual cuando vamos a ver, y digámoslo, hay como muchas investigaciones, inclusive no solo investigaciones, creo que hay procesos de demanda muy sonados en Colombia, de cómo además, por ejemplo, con evaluaciones hechas por la Contraloría, hay varios casos de grandes empresas con los cuales hemos terminado diciendo al final, oigan, ustedes nos deben X o Y cantidad de plata y que nunca ha entrado. Hay otra cosa que yo traté de explicar, Rodrigo, y es la idea del bosque como una unidad funcional, es decir, de los ríos, ¿no? Las cuencas de los ríos, pero además las aguas subterráneas, más el suelo, más ahora sí los árboles, que se supone que es lo que está protegiendo,
¿Por qué el gobierno insiste en proteger simplemente los árboles y deja que se haga exploración minera en los bosques? Ese es el punto, o sea, sí, como decíamos ahorita, el tema de las áreas de reserva forestal necesariamente tienen que ser entendidas como un conjunto exactamente de ecosistemas en donde la cobertura forestal es la prioritaria, pero obviamente es mucho más que los árboles. Y está obviamente el tema de las aguas, los grupos de fauna, las poblaciones de fauna que se mueven allí, las poblaciones humanas que dependen y algunas viven al interior de la reserva forestal, las condiciones edáficas, ¿cierto? Todas las interacciones que hay entre estas diferentes poblaciones y obviamente las condiciones del subsuelo. Yo digámoslo, queriendo interpretar un poco cuál es la lógica de esto, es entender que obviamente, sí, el cambio de la cobertura forestal es decisivo en el funcionamiento de los ecosistemas, ¿cierto? Sí lo es, pero otra vez se minimiza lo que puede ser ese impacto de aún teniendo una cobertura forestal o no teniéndola y haciendo las actividades. A mí me parece que uno, como lo señalaba anteriormente, yo sé que hay casos de estudios en épocas pasadas en donde algunas de estas solicitudes de permisos transitorios de sustracción no se daban precisamente porque a pesar de mantenerse la cobertura, había grupos poblacionales que estaban allí moviéndose. Imagínese usted, por ejemplo, el corredor del oso, ¿sí? En ciertas zonas del macizo, en donde eso es bastante restringido, son áreas específicas de movilidad y el mantenimiento de esas especies que además para supervivencia necesitan intercambios genéticos. Y eso, digamos, una actividad bajo el bosque, grupo de exploración minera, pues obviamente ese tipo de cosas afecta gravemente ese tipo de poblaciones. Y entonces dice uno, bueno, entonces la reserva y lo que ella contiene se ve afectada por eso, a pesar del mantenimiento de los árboles. Aquí no estamos diciendo que la ANLA esté dándole un visto bueno ya a que no haya impactos pues por una actividad potencial de minería. Eso no es. En este caso, para la exploración no se aplica ese concepto porque no hay una solicitud de proceso de licenciamiento en la actividad exploratoria. Esta idea sobre la deforestación, que es un tema que usted y yo hemos tratado en varios espacios distintos, me lleva a pues el tema de los incendios en el Guaviare. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está detrás de esos incendios? Hay un mercado de tierras muy importante, consolidado, en toda esta región del norte y oeste de la Amazonia, entonces en el norte del Caquetá, sur del Meta, el Guaviare, parte del Putumayo, que digámoslo, tiene recursos de muchos orígenes, ¿cierto? Hay recursos de todo tipo, hay recursos de ganaderos, otras de latifundistas, pero también de lavadores de dinero, ¿cierto? De la gente que hace minería, obviamente, no solamente el narcotráfico local, sino también de otras áreas, ¿cierto? Pero también de grandes inversionistas que están pensando en otro tipo de modelos. Hay cualquier cantidad de cosas. Digámoslo que el tema es en las escalas. Obviamente hay población vulnerable que necesita tierra también. Y sí que digámoslo en la búsqueda de esto. Entonces, y que además para poder hacer los procesos de encalamiento de suelos y generación de fertilidad tienen que seguir quemando, porque nosotros somos un país tan primitivo que ni siquiera tenemos una política de subsidio para el encalamiento y fertilización de suelos en estas regiones. Entonces, seguimos haciendo agricultura de tumba y quema, entre otras cosas, para poder generar fertilidad en áreas de cultivo para pequeñas unidades campesinas e indígenas. Pero en el caso de los grandes, obviamente lo que hay es un gran mercado consolidado, hay una especulación importante. Recuerde, Santiago, que en el último año el precio de la carne en Fama subió más de 100%, son los datos que nos da el DANE. O sea, hay una rentabilidad gigantesca que se ve expresada además en las cifras. Últimos 5 años, recuerde, Santiago, últimos 5 años en los 8 municipios alrededor de Chiribiquete, 1 millón de nuevas cabezas de ganado puestas en 450.000 hectáreas deforestadas específicamente alrededor de Chiribiquete. Es eso, es rentable. Y más de 2.500 kilómetros de vía. Entonces, si usted suma 2.500 kilómetros de vía, 450.000 hectáreas y 1 millón de cabezas de ganado, mal contado, esos son 5 billones de pesos de inversión. Es una gran capacidad económica para mover todo un mercado que utilizando un ganado que además es rentable, pero si usted le pone además un par de subsidios, por ejemplo, economías ilegales informales, parte de coca, parte de minería, más la plata que hay para el mismo negocio de la tierra, pues esto lo hace muy rentable y de ahí es donde usted ve toda esa dinámica económica de la que estamos hablando en un área muy bien definida y concentrada. Pero si además usted empieza a tener un estímulo externo
como este que estábamos hablando del precio de la carne, todavía, digámoslo, con un mercado interno que puede jalonar, pero además con una expectativa futura de lo que hablan del mercado internacional, pues esto configura una cosa muy compleja. Ahora, yo escuché de Fegan que me dio un dato interesante y ellos hablan, ojo, porque es que el mercado internacional todavía es una cosa muy pequeña y no deberíamos atribuirle el tema, digámoslo, el incentivo sobre la exportación como una cosa directa que esté generándose a nivel local. Creo que tienen buena razón, me parece que fue un argumento válido, pero hay que ver de las 30 millones de cabezas que hay hoy en el país, ¿cierto? ¿Cuánto es el hato realmente que es de exportación en carne? Porque hay un hato que es lechero, ¿cierto? Hay otro hato que está, digámoslo, en los vientres que va a permanecer allí, que no va a salir al mercado, y otro que es los terneros, que tampoco van a entrar ahorita en el mercado de la carne. Entonces, realmente sobre ese mercado, el potencial de exportación más el del consumo local, ahí está el fenómeno de la subida de los precios y está jalonando muchísimo más eso con respecto a lo que es la incorporación hoy por hoy. 500,000 de hectáreas en los últimos 5 años entraron en el mercado de tierras y ya está funcionando. Es muy rentable. ¿Por qué la respuesta del gobierno se siente tan lenta con respecto a estos incendios que claramente están deforestando la Amazonia colombiana, que el gobierno se ha comprometido a conservar en espacios internacionales, además? Yo no siento que sea un asunto de este gobierno. Eso es un asunto del Estado colombiano, independientemente de cuál sea el gobierno. O sea, este es el reflejo de más de 5 décadas de tener subdimensionada por completo la institucionalidad pública, no solo la ambiental, que es la más pequeña del país, ¿sí? Sino toda la institucionalidad pública regional es absolutamente raquítica. Y eso es el reflejo de que Colombia y los colombianos sigan viendo todos esos territorios como las selvas de la Marama, ¿sí? Los territorios nacionales, decían algunos en el siglo, los territorios nacionales número 2, porque estamos atendiendo, digámoslo, por el sector más débil y que contiene menos herramientas políticas para atender un fenómeno que no es de estar parando incendios. El problema, el punto crítico es cómo entendemos que mientras Colombia no regule y controle el acceso a la tierra y el uso de los bosques, es imposible resolver esto. Y eso nos lleva, unos dirán, mire, que es la implementación del acuerdo de paz. Otros dirán, claro, es que un Estado moderno tiene que generar además rentas por los prediales, tiene que tener control territorial, tiene que tener unidades productivas y no áreas de engorde. Por donde usted lo quiera ver, por digamos una visión social, de lo que es función social y ecológica de la propiedad, o por lo que es las oportunidades de desarrollo económico basados en la productividad del suelo y no en la especulación del mismo. Ese es el punto, digámoslo, jodido y que como país no hemos podido, seguimos dándole vueltas a resolver. Entonces, llevamos estos últimos 5 años con este proceso creciente y seguimos apagando incendios, lo cual es ya digamos, es absolutamente reactivo y es inocuo, desafortunadamente. O sea, si lo que estamos diciendo es un problema de especulación, ¿qué es la antítesis de especular y apropiar? Repartir, distribuir. Ese es el punto. Como Estado, ¿cómo va a tener la posibilidad de disputar legítimamente con una base social ese territorio frente a intereses económicos tan grandes, económicos, políticos y militares tan poderosos, si no hay una base social que tenga algún derecho? Entonces, mientras no generemos esos derechos de acceso a la tierra y al bosque, que hoy existen los modelos para manejar bosques en pie de largo plazo con comunidades campesinas vulnerables, es muy complicado, ¿cierto? Y lo tercero, obviamente sí hay que hacer una transformación institucional. Entonces nosotros todavía dependemos de unos sistemas de bomberos, ¿cómo se llama? Bomberos voluntarios. No tenemos el Instituto Nacional de Bosques, ¿cierto? Que todos los países de la región ya tienen, precisamente entendiendo que es una oportunidad económica, el manejo de los bosques. Es por eso que no reaccionamos. Entonces reaccionamos digámoslo, gritando, esto se quemó, pero obviamente el proceso viene muchísimo más atrás y es en cómo cambiar un modelo económico regional que es enfatizar el mantenimiento de los bosques en pie como su principal patrimonio y obviamente una base social de colombianos que puede no solamente hacer uso de los bosques, sino protegernos, lo que tenemos allá atrás, que es lo que nos mantiene hoy por hoy, los servicios ambientales estratégicos, específicamente todo el proceso de ríos voladores, o sea, la evapotranspiración y precipitación que viene de la Amazonia a los Andes. O sea, ese es el acuerdo. ¿Cómo mantenemos el agua que viene de allá? Gracias a esos bosques que están de chiribiquetas de los resguardos indígenas. Y cómo aquí, en el área de Piedemonte y borde occidental de la Amazonia y norte, tenemos entonces comunidades campesinas que puedan
tener esos derechos, manejar el bosque y garantizarnos efectivamente un cambio, ¿cierto?, económico que nos permita generar eso, el tema de desarrollo económico sostenible, pero además un ejercicio de gobernabilidad y de gobernanza territorial que se requiere a gritos. ¿Qué se puede hacer, Rodrigo, para frenar estos incendios? No solamente los que ya hay, sino los que vendrán en el futuro, ¿no? ¿Qué hacer para empezar a revertir las cifras de deforestación? No a reducir la deforestación de cada año, sino empezar verdaderamente a reforestar o a repoblar zonas, a empezar a echar para atrás la frontera agrícola o qué sé yo, ¿qué se puede hacer? Hay que acelerar rápidamente esos procesos de otorgamiento de derechos. En este momento hay herramientas jurídicas, hay que hacer contratos de uso de manera amplia, masiva, ¿cierto? Hay modalidades individuales y colectivas que se pueden usar. De hecho, el gobierno hoy por hoy tiene ese programa y podría ampliarse rápidamente, digamos, en una transición entre este gobierno y el otro, de generar ya una unidad de contratos de uso y asignación de derechos y obviamente procesos de titulación donde se pueda en ese territorio. Eso es lo principal y lo único, porque esa asignación de derechos es con base además al mantenimiento de la cobertura. Es, digámoslo, prevenir que no vayamos a tener áreas en el suelo para quemar al siguiente año. Y lo segundo, Santiago, el tema es que lo que se ha quemado no se ha quedado así. Hay es que revertirlo y hay que priorizar los procesos de restauración, uno, y dos, hay que recuperar las tierras baldías de la nación que fueron cogidas por grandes acaparadores en estos 5 años, de los cuales hay datos precisos y exactos de dónde se cogieron, quién los cogió y en qué modo y de qué forma lo hizo. No, ahora sí, para terminar, ¿qué hacer para que, ¿no?, estos problemas que son tangibles, que tienen un impacto económico grande, que son medibles además en su impacto económico, pero además obviamente en su impacto en las vidas de todos nosotros y nosotras, entren dentro de la agenda electoral? Pues Santiago, nosotros venimos haciendo ahorita una campaña que se llama Unidos por los Bosques, donde invitamos efectivamente a todos los candidatos presidenciales a que hagamos un sobrevuelo por la Amazonia, mostrarles efectivamente la magnitud, la dimensión de las cosas que están pasando allí. Eso también hay que señalarlo, y es que tenemos todavía grandes oportunidades y grandes recursos. Posteriormente los llevamos a hablar, y más que hablar, a escuchar comunidades campesinas a puerta cerrada, para que también tengamos otra perspectiva regional. Siento que ha habido una buena respuesta. De alguna manera, varios de los candidatos que ya han ido con nosotros, inclusive en estos primeros debates que se han hecho, en algunos medios de comunicación ya lo están poniendo sobre la mesa. Yo pensaría, Santiago, que lo que hay que hacer es precisamente insistir, volverlos a invitar, a convocarlos con diferentes medios, incluyéndolos a ustedes, para que hagamos de estas discusiones algo relevante, porque además no solamente la conversación, sino qué es lo que va a presentar cada uno en la parte programática, ¿cierto? Que habrá que desarrollar además con una nueva agenda legislativa. Usted sabe que esto no es solamente de un ejecutivo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Capital Político. Espero, pues nada, que podamos oírnos nuevamente pronto. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias a ustedes y nos veremos muy pronto. Cambio de tema o de temas, porque nos vamos a las misceláneas. Don Juan Pablo, vamos a hablar de muchos temas que tienen ocupada nuestra agenda nacional. Lo primero es que Duque estuvo dándose una vuelta por Europa, estuvo en el Parlamento Europeo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Santiago, pues eurodiputados protestaron durante el discurso de Duque del Parlamento Europeo. Algunos dirigentes que hicieron presencia, pues cuando el mandatario estaba dando su discurso, se pararon con camisetas de paren la matanza en Colombia, quiendo la orden, respeto a los acuerdos de paz, pues que básicamente pues nos da una señal también de cómo desde ciertos sectores se está leyendo lo que fue ya o lo que ha sido hasta esta fecha el gobierno del presidente Iván Duque. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos es interminable y los avances en la implementación del acuerdo de paz insignificante. A pesar de esto, en el diálogo de derechos humanos de la semana pasada, la Unión Europea no hizo más que felicitar a Colombia
por sus avances, ninguna crítica, ni mucho menos una condena por los asesinatos de 174 personas defensoras. ¿Qué ha pasado o cómo se evalúa en general la imagen del gobierno de Colombia o del gobierno Duque en el escenario internacional? Creo que pues a nivel internacional hay una fuerte preocupación en cuanto a la implementación del acuerdo de paz. Creo que pues en su momento fue una cosa que tuvo un impacto a nivel internacional muy fuerte y que pues dado los resultados que han tenido lugar con este gobierno es una cosa que preocupa a varios dirigentes de varias partes del mundo. La otra noticia que estuvo sonando mucho fue pues la investigación que presentó Noticias Caracol acerca de Piedad Córdoba, los testimonios del empresario colombiano nacionalizado venezolano Alex Saab. La implican en muchas cosas turbias, ¿no? Como en negocios y en manejo de influencias al interior del gobierno venezolano, pero al mismo tiempo las revelaciones de Caracol eran cosas que ya se habían dicho sobre su presencia en los computadores de Raúl Reyes y el alias de Teodora, todo esto de voz de uno de sus ex asesores. ¿Será que esto tiene futuro? ¿Será que es una cortina de humo para distraernos del tema de las denuncias de Aida Merlano acerca de, pues, contra el clan Char y contra la familia Gerlain, pues, y la compra de votos, la financiación de campañas fraudulentas al Senado? Es un tema Santiago supremamente complejo, pues vuelve a salir, además no solo pues con los temas que usted menciona, sino pues en los últimos días también acusada de hacer cálculos políticos con el tema pues de los secuestros, cosa que incluso la candidata presidencial Ingrid Betancourt salió a decir pues que o a confirmar esa acusación que se le hace a Piedad, pero yo creo que sí hay que mirar como, obviamente pues es una cosa que se va a desarrollar, pero hay que mirar como con pinzas el momento en el que está ocurriendo, porque creo que es una narrativa pues que a muchos nos sorprende que aparezca en este momento y que sobre todo se siente un poco añejada ya, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Hay una pelea ahí de narrativas y de señalamientos, pero mire que hay gente que está diciendo pues que esto de Piedad Córdoba es verdad y es una denuncia seria, es decir, son denuncias que incluyen no solamente el tráfico de influencias, el uso de su poder político y de su posición al interior del gobierno venezolano para mover ciertos procesos que en algún momento ayudaron efectivamente al bienestar de muchas personas secuestradas por las FARC, pero pues también se está hablando de la dilatación de liberaciones como la liberación de Ingrid Betancourt, que como ya se ha mostrado, pues se hizo durante la operación Jaque, pues que fue una concertación que se hizo, no fue una operación militar, o sea, fue astuto, pero no fue astucia militar, sino fue una negociación y una concertación para montar, ¿no? Un poco esta liberación de Ingrid Betancourt y este golpe de astucia. Dicen, ¿no?, dentro de las denuncias, que Piedad Córdoba lo dilató para beneficio propio. No sé, creo que hay que revisarlo, pero pues ha estado sonando mucho. Lo otro es dos denuncias sobre el distrito que son complicadas. Una es el manejo de residuos hospitalarios en Bogotá. Resulta que en una carta al secretario de Salud, Alejandro Gómez, y esto lo publica El Espectador, la Unión Temporal Ecotul solicitó de manera urgente que se revisara el proceso de contratación para manejar los residuos hospitalarios, y esto no es poco, ¿no? En un tiempo en el que estamos botando tapabocas, guantes, batolas, que hay obviamente altísima ocupación hospitalaria, que hemos tenido varios picos pandémicos, pues resulta que están diciendo que las subredes se están negando a firmar los contratos con quienes ganaron la convocatoria, y eso pues obviamente genera una irregularidad de contratación. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Será que el distrito responde? ¿Cómo se soluciona? Sí, Santiago, pues efectivamente Ecotul fue declarado por la entidad de gestión administrativa y técnica de HAT como el candidato idóneo para prestarse este servicio. Yo creo pues que en los próximos días tendremos una respuesta del distrito a esta demanda, que irá muy por la línea, probablemente por el motivo que dio para no adjudicar el contrato. Es decir, por un lado, pues señalando la invalidez de la propuesta económica, y por el otro,
pues argumentando que los miembros de DataTools no tienen un objeto social correspondiente pues al contrato que está adjudicado. La otra denuncia es una denuncia que apareció en City Noticias. Están diciendo que a muchos jóvenes que salieron a marchar durante las movilizaciones del paro nacional se les ofreció trabajo en el distrito y que pidiéndoles sus datos precisamente por estas ofertas, supuestas ofertas de empleo, se los perfiló y esto era un ardid para que la policía los apresara por haberse manifestado, lo cual vulnera el derecho fundamental a la movilización social y el derecho a la protesta, pero además utiliza al distrito como un ardid para vulnerar ese derecho a la protesta y se aprovecha de la vulnerabilidad económica de jóvenes que están efectivamente pues, buscando empleo como cualquier persona y cualquier persona que se movilice tiene derecho a tener empleo. Entonces, por esto tendrá que responder también el gobierno de Claudia López. Vamos a estar muy pendientes. Por último, y ahora sí hablando sobre empresas que se presentan sin tener dentro de su vocación los requisitos necesarios para cumplir con ciertos trabajos, pues resulta que Carmen Ligia Valderrama, la nueva ministra de las TIC, salió en las noticias por cuenta de los 70.000 millones de pesos, 70.000 millones de pesos, que fueron el anticipo que se le dio a la Unión Temporal Centros Poblados. ¿Qué ha pasado con eso? Pues Carmen Ligia Valderrama creó un grupo élite legal que se está encargando pues de buscar o de dar con el paradero de esos 70.000 millones pues, del anticipo que dio y pues que causaron ese revuelo en su momento alrededor de Mintic. Ella pues dijo que los pasos que han seguido, lo que ha aclarado es que los pasos que han seguido es, 1, el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por 39.000 millones de pesos. Por otro lado, se liquidó el contrato con Centros Poblados, un proceso necesario pues, para poder recuperar el desfalco pues, que existió. Arrancó el proceso de cobro coactivo del anticipo y está buscando pues, rescatar la totalidad del contrato para poder cumplir la promesa de conectividad, porque es otra cosa que igual no puede quedar en el aire, ¿no? Pues dentro de la brecha digital que existe en Colombia, es un proceso que igual hay que llevar a cabo. Pues eso obviamente está por verse. Obras son amores en la medida en que logre rescatar los 70.000 millones, pero sobre todo en que logre volver a iniciar un proceso de convocatoria pública en donde se lo gane una empresa que de verdad trabaje en conexión y en ampliación de infraestructura, y en la medida en que se cumpla esa promesa, pues podremos verificar que están haciendo lo que deberían, porque ni siquiera es, ay, muchísimas gracias, es que eso es lo que están deshaciendo un error que más que un error parece o es un acto de corrupción. Lo que pasa es que no se sabe bien por parte de quién. Mientras tanto, el verbo abudinear sigue haciendo su curso, a ver si en algún punto llega al diccionario de colombianismos o americanismos de la Real Academia de la Lengua. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias a usted, Santiago. Bueno, recuerden, por favor, que Capital Político es un podcast que hace parte de los contenidos de la Franja Mesa Capital, la franja de opinión de Canal Capital, que ustedes pueden encontrar en el sistema de comunicación pública Capital y todas sus pantallas de lunes a viernes a las 8 de la noche y por supuesto aquí en Capital Político. Recuerden que este podcast no podría hacerse sin la acuciosa investigación de Juan Pablo Conto y la finísima edición de Cian Bernardo El Estilete González. Recuerden también que somos comunicación pública, es decir, estamos para servir y los necesitamos y las necesitamos, pero no como financiadores, necesitamos que nos recomienden, es decir, no necesitan patrocinarnos, no tenemos un sistema de suscripciones, esto es contenido hecho para... Esto es contenido de ahí en el mundo, pero si ustedes tuvieran la bondad de pegar el enlace a este episodio en sus redes sociales, en sus chats de WhatsApp y ayudarnos a crecer la conversación y por lo tanto la comunidad en torno a Capital Político, nos estarían haciendo un gigantesco favor. Por ese favor, de antemano, gracias y, como dicen en las cartas, cordial saludo. Hasta aquí, Capital Político. Somos Capital Sonoro.